Pastor César, Dios me lo bendiga. Dios bendiga a su familia, a su esposa, todo el ministerio, y Dios bendiga a San Josecito. Para mí es un privilegio, un honor, una honra poder compartir con ustedes en este momento, poder compartir la palabra de Dios, poder traer ese mensaje de parte del Señor para todos ustedes. Sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios en este tiempo de aniversario y de bendición del Señor para la congregación de San Josecito. Vamos a disponer nuestra vida y nuestro corazón en estos minuticos y vamos a recibir la bendición del Dios Todopoderoso. Quiero invitarlos de una vez para que vayamos a la palabra del Señor, a Génesis, al capítulo 26 del libro de Génesis, versículo 1 y 2. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Génesis 26, versículo 1 al 2. Quiero hablar en este tiempo de bendecidos en tiempos de crisis. Amado Dios, te pedimos que en esta hora nos bendigas grandemente a través de tu palabra, que nos ministres, que nos enseñes y que nos bendigas de una manera especial, Señor. Que tu palabra traiga la respuesta que tanto necesitamos, Señor, y obre en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Bendecidos en tiempos de crisis. Estoy leyendo un texto bíblico que nos habla de una gran crisis, una crisis antigua, donde la tierra fue azotada por el hambre, la necesidad se manifestó en aquel ambiente, la familia de Isaac fue afectada, al punto que frente a la crisis Isaac toma la decisión de salir juntamente con su familia, de su casa, ir a buscar un mejor futuro. Y el mejor futuro para ellos estaba en Egipto, pasando por Gerar. Ahora, la idea de Isaac no era Gerar, el camino de Isaac era Egipto. Pues Isaac pensaba que en Egipto ellos iban a tener más o mejores oportunidades que las que en ese momento estaban teniendo en la tierra donde vivían y debido a la crisis que estaban experimentando. Esa fue la decisión de Isaac, como puede ser la decisión de muchos de nosotros. Frente a la crisis, frente a la dificultad, tomar decisiones. Y al tomar decisiones, hacer lo que nos parece más lógico, hacer lo que nos parece más razonable. Pero no todo lo que es lógico y es razonable es lo correcto. No todo lo que es lógico y es razonable forma parte del proyecto de Dios para nosotros. Entonces me encanta esto porque cuando hablo de bendecidos en tiempos de crisis, sencillamente para poder lograrlo, el aspecto número uno o el punto número uno nos dice bajo la dirección divina. La única manera de prosperar o ser bendecidos en tiempos de crisis es bajo la dirección divina. Por eso cuando seguimos leyendo el relato, dice la palabra allí en el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Por más que para Isaac fuera lógico, razonable ir a Egipto, y aquí tenemos que pensar un poco en lo impulsivos que somos frente a las crisis, y cuando nos dejamos guiar por nuestras propias emociones, cuando nos dejamos guiar por la necesidad, mas no por la dirección de Dios, sencillamente vamos camino al fracaso. Hay muy buenas intenciones, no podemos decir que las intenciones no sean buenas, pero las intenciones, si no vienen de Dios, son un fracaso. Por eso dice la palabra, y se le apareció Jehová y le dijo:
no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y me encanta esa expresión, y se le apareció Jehová. Se percibe que Isaac era un hombre de relación con Dios. Un hombre que tiene la certeza cuando Dios habla, sabe que es Dios el que está hablando, conoce su manifestación. Y sin lugar a duda, yo estoy seguro que estoy frente a un público que conoce a Dios. Estoy frente a un público que ama a Dios y conoce su manifestación. Eso es lo importante de estar conectados con Dios, para poder percibir cuando Dios nos habla y nos dice cuál es su dirección. Me encanta también la historia del profeta Elías, un hombre que tenía claro cuando Dios le hablaba. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 3, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí que está frente al Jordán. Vemos cómo Dios da la dirección. Vemos cómo Dios, cuando de pronto estamos pensando en algo, es Dios el que se manifiesta y nos dice realmente en qué dirección debemos andar. Puede ser que usted y yo pensemos en muchas cosas, estemos pensando en tomar muchas decisiones. Puede ser que lo estemos haciendo con buenas intenciones. Puede ser que le estemos aplicando lógica, razonamiento a las cosas. Pero si somos personas que tenemos relación con Dios, sin lugar a dudas vamos a oír la voz de Dios. Y el Señor nos va a dirigir. Y el Señor nos va a decir en qué dirección debemos andar. Para ser bendecidos en tiempos de crisis, debemos estar bajo la dirección de Dios. En segundo lugar, esperando en la promesa. Dice el versículo número 3 al 6. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Para ser bendecidos en tiempos de crisis, en primer lugar debemos estar bajo la dirección de Dios. En segundo lugar, debemos esperar en la promesa. Mire todo lo que el Señor le dijo a Isaac. Y déjeme decirle algo, siempre que hay dirección de Dios, hay promesa. Y yo estoy seguro, insisto, que estoy frente a un público, hombres y mujeres de Dios, bajo la dirección de Dios y con la promesa de Dios. Hay promesa de Dios para ti, para tu casa, para toda tu familia. Y mientras usted y yo esperamos en la promesa de Dios, hay protección, hay provisión. En otras palabras, cuando usted y yo descansamos en la voz de Dios, cuando usted y yo le creemos a Dios, cuando usted y yo tenemos fe en lo que Dios nos ha dicho y nos sostenemos en esa promesa sin movernos, sino bajo la promesa de Dios, sencillamente Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos provee, Dios nos ayuda, Dios nos da bendición. Estar bajo la promesa es estar bajo las condiciones de Dios. Esto implica el lugar de Dios, el tiempo de Dios y haciendo lo que Dios nos direcciona a hacer y bajo la actitud que Dios espera de nosotros. El Señor le dijo a Isaac, no es en Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Y habita en esa tierra como forastero. Y entonces estaré contigo y te bendeciré. Es importante entender que estar bajo la promesa es estar en el lugar de Dios y en el tiempo de Dios.
Y cuando usted y yo estamos en el lugar de Dios y en el tiempo de Dios, entonces se cumple esa palabra: estaré contigo y te bendeciré. Para ser bendecidos en tiempos de crisis, debemos estar bajo la promesa de Dios. Usted está bajo la promesa de Dios. Y el Dios Todopoderoso que hasta aquí te ha ayudado es el Dios que te guarda, que te cuida y que te defiende. Nada puede venir contra ti cuando estás bajo la promesa de Dios. Nada te puede afectar o dañar porque estás bajo la promesa de Dios. Cuando usted y yo estamos en obediencia, haciendo la voluntad de Dios y habitando en el lugar donde Dios nos dijo que habitáramos, porque allí está su presencia con nosotros, entonces estamos guardados, protegidos, hay provisión, hay ayuda, hay sustento y la mano de Dios está sostenida para nosotros todo el tiempo. Viviendo y siendo bendecidos en tiempos de crisis. Y uno puede encontrar en la Biblia muchos personajes que vivieron en tiempos de crisis. Y fueron bendecidos, y fueron cuidados, y fueron prosperados en esos tiempos de crisis. Volvemos al ejemplo del profeta Elías. Allí en el arroyo de Querit, cuando de igual manera había una gran crisis, una gran necesidad, una gran sequía, para Elías hubo un arroyo en aquel tiempo, para beber agua cuando no había agua. Para Elías hubo cuervos por la mañana y por la tarde, que le traían pan y carne cuando no había pan ni carne. En este tiempo Dios tiene un arroyo abierto para que bebas juntamente con tu familia. En este tiempo Dios tiene cuervos para que traigan pan, para que traigan carne. El Dios que lo ha hecho siempre lo volverá a hacer otra vez. Vivir en tiempos de crisis es vivir bajo la promesa de Dios, del Dios que te ha dicho que te va a guardar, que te va a cuidar, que te va a alimentar, que te va a sustentar. Eso es vivir en tiempos de crisis. El mismo Dios, cuando llevó a Israel por todo el desierto y le dijo: te he traído por este camino durante 40 años. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 4. Pero también dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. En tiempos de crisis, Dios trajo maná para Israel. En tiempos de crisis, Dios los calzó. En tiempos de crisis, Dios los vistió. Somos bendecidos en tiempos de crisis, cuando estamos bajo la dirección de Dios y estamos bajo la promesa de Dios. En tiempos de crisis somos bendecidos cuando actuamos con fe. Cuando actuamos con ¿qué? Con fe. ¿Y qué es actuar con fe? Dice el texto: y sembró Isaac en aquella tierra. Usted y yo encontramos que Isaac fue obediente, no se fue a Egipto. Se quedó en la tierra que el Señor le dijo. Y dice la palabra: y sembró en aquella tierra. Y vemos a Isaac usando un lenguaje de fe. Así el paisaje no fuera el mejor. Así las condiciones del terreno, del espacio que veía no fuera el mejor. Así las demás voces sean negativas. En tiempos como estos escuchamos muchas voces negativas.
escuchamos las estadísticas, escuchamos una cosa, la otra, y todas son noticias negativas. Pero frente a las noticias negativas tenemos que oír la voz de Dios y actuar con fe. Eso fue lo que hizo Isaac. Isaac accionó de acuerdo a la dirección de Dios. Cuando todo era adverso, cuando todo era contrario, cuando la tierra estaba seca, cuando la tierra no estaba dispuesta a dar su fruto. Pero Isaac tenía la promesa, la palabra, y sembró, actuó con fe. Porque no solamente es hablar lenguaje de fe, sino actuar en fe. Y sembró Isaac en aquella tierra, en medio de la crisis. Usted y yo tenemos que actuar por fe. Somos hombres y mujeres de Dios que oímos la voz de Dios. Entonces actuemos con fe. Hablemos de fe y actuemos con fe. Vamos a creerle al Señor, vamos a obrar, vamos a actuar. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a ver la obra del Señor. La obediencia y la fe en tiempos de crisis son honradas. En cuarto lugar, versículo 12 al 14 dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vaca, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Isaac actuó con fe, fue obediente, y Dios honró esa obediencia y honró esa fe. Porque dice la palabra que después de que Isaac sembró en aquella tierra, lo que sembró lo cosechó 100 veces. Sembró 1 y recogió 100. Su fe y su obediencia fueron honradas. Y dice la palabra, y le bendijo Jehová. El que es obediente y el que actúa por fe creyéndole a Dios es bendecido por el Señor. No se queda sin la bendición de Dios. Cuando usted y yo honramos a Dios en obediencia y en fe, tenemos la recompensa de la bendición del Dios Todopoderoso. Y dice la palabra, el varón se enriqueció. Un hombre que salió en crisis de su casa, con su familia, con su gente, ahora está enriquecido. Ahora está prosperado. Ahora ha sido engrandecido. Ahora es poderoso. Ahora tiene hato de ovejas, tiene hato de vacas, tiene mucha servidumbre. ¿Por qué razón? Porque fue un hombre que tomó la decisión de creerle a Dios. Mi amado hermano, este es tiempo para creerle a Dios. Este es tiempo para creerle al Señor. Este es tiempo para oír la voz de Dios, no otras voces. Vamos a oír la voz de Dios. Vamos a relacionarnos con Él y vamos a oír su voz. Y una vez que oigamos su voz, vamos a tomar la decisión de vivir bajo sus promesas. Vamos a tomar la decisión de vivir haciendo su voluntad. Vamos a tomar la decisión de caminar en fe. Vamos a tomar la decisión de estar en el lugar de Dios y en el tiempo de Dios, haciendo la obra de Dios. San Josecito es el lugar de Dios. Ahí donde estamos, ese es el lugar de Dios. Vamos a creerle al Señor. Vamos a esperar en Él y vamos a actuar en fe. Yo le invito en esta noche para que le creamos al Señor. Y en tiempos de crisis veamos su gloria y veamos su gran bendición. Pastor César, Dios lo va a bendecir grandemente a usted, a su esposa, a toda la familia de la iglesia, a todo San Josecito, a todo el ministerio. Sencillamente, si le creemos, si esperamos en sus promesas,
si hablamos fe y actuamos en fe. Entonces nuestra fe va a ser honrada. Ahí donde está, incline su rostro por un momento. Amado y bendito Padre Celestial, Señor de toda gloria, hemos oído tu palabra en esta noche, Señor, y la recibimos en el nombre de Jesús. Y creemos en ella, Dios Todopoderoso. Creemos que este es el tiempo que tú tienes para nosotros. Tiempo de gracia, tiempo de bendición. Creemos que esta es la tierra donde tú nos bendices, Señor. Y vamos a sembrar, y vamos a creer que veremos maravillas. Vamos a abrir grupos bíblicos. Vamos a ganar almas para Cristo. Vamos a ver tu bendición entrando, tu bendición financiera, económica, entrando por cada puerta de los hijos de tu iglesia, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Señor, creemos en que tu bendición viene en este tiempo para arroparnos, para cubrirnos, para llenarnos, para manifestarse con gran poder, Señor. Creemos, Dios Todopoderoso, y tomamos la decisión en este momento de descansar en tu palabra, de descansar en tus promesas y de actuar en fe, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Disponemos nuestra vida, nuestro corazón para oír tu voz, Señor, para escuchar tu dirección y para actuar conforme a esa dirección, bendito Dios. Señor, te adoramos, te alabamos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, que nos guarda, que nos cuida, que nos bendice. El Dios que nos provee el alimento, el Dios que nos da el vestido, el calzado, el Dios que nos guarda, que nos protege, que nos ayuda. Pastor César, lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su casa, bendigo su esposa, su familia, bendigo el ministerio, bendigo la iglesia, bendigo cada hermano, cada creyente, todo aquel que en esta hora está escuchando la palabra. Te declaro bendecido en el nombre de Jesús. Señor amado, gracias te doy y te bendigo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pastor César, familia, ha sido una bendición estar y compartir con ustedes en esta hora. Un abrazo grande, también desde aquí doy gracias a Dios, al Pastor Edwin, pastor de la zona. Y Pastor César, iglesia, reciban un abrazo grande, reciban una gran bendición del Dios Todopoderoso. Y que de aquí en adelante, cada paso que demos en fe, sencillamente vamos a ver la recompensa y la bendición del Dios Todopoderoso. El Señor me los bendiga grande y maravillosamente. Un abrazo para todos.